Así que bueno, primer película, 1979, Alien 1, película que fue escrita por Dan O'Bannon, pero no era la idea de Dan O'Bannon. Vivían en una pirámide, habían construido, era una civilización, que cursaban una especie de infancia-adolescencia agresiva, y luego los xenomorfos, digamos que tendían a ganar cierta conciencia y control sobre sus instintos, digamos, asesinos. Entonces, en realidad, la Nostromo llegaría a este planeta, encontraría esta pirámide, ¿no? Y descubriría de que toda la vida fue liquidada por el sistema de reproducción de los xenomorfos, que también estaba pensada que era por huevos. Y hay una historia, yo traje la historia de que le habían ofrecido a O'Bannon que Corman se ofreció como productor. Y hace poco O'Bannon habló y dijo que en realidad lo que pasó fue que él se había decidido a que O'Bannon le produjera, porque corría riesgo la película de que no se estrenara. Y en un momento, un amigo de él, que creo que fue Jodorowsky, le dijo, para que yo te puedo conseguir un mejor trato. El problema, le cambiaron toda la idea. Star Beast se cambió a Alien porque se decía Star Beast 1.000.000 de veces, entonces dijo, no podemos poner Star Beast. Y en el guión que aparezca tantas veces diciendo, ay, la bestia estelar, la bestia estelar, la bestia estelar. Entonces decide cambiarlo. El tema de la pirámide y de los xenomorfos, digamos, inteligentes y demás, no se hizo por un tema de presupuesto. Porque Fox, en todas las películas de Alien, siempre quiso abaratar. Nunca quiso realmente gastar demasiado dinero. Una lástima porque tenía el xenomorfo original. Este es el xenomorfo. Iba a aparecer en Alien. Y lo que decían era que la película, que es lo que ven acá en rojo, tendrá éxito o fracasará por la concepción de la bestia, lo cual no se equivocó, ¿no? Dijo, tenemos que inventar algo realmente único. Y dijo, no sé, solo de la parte superior de mi cabeza, esto puede no ser una buena idea. Tal vez podríamos conseguir un orangután y afeitarlo, entrenar al desgraciado, no se debería ver mucho. Y pensamos, Dios Todopoderoso, eso es algo que no habíamos pensado. Pero esta era la idea original de ese juego. Este dibujo lo hizo Aldrich. Y él plantea, en lo que leí, de que no hay que mostrar mucho la bestia. Ya, eso no fue de Ridley Scott. Eso ya lo plantearon de antes. El Su dice, ese Cthulhu era basado en Cthulhu. Es más, la historia del planeta es de que como ellos se tienen que reproducir a través de otras especies, terminan eliminando toda la vida humana. Toda la vida que había, toda la fauna. Porque la reproducción era la misma. Lo que agrega Giger es el ciclo. O sea, cómo va funcionando el ciclo, ¿no? Y luego el lore creció. O sea, hay gente que dice sí, porque Giger planteó los conceptos iniciales y el resto, como el DNA Reflex, eso fue planteado más adelante por películas como Alien 3, ¿no? Que es una de las cosas que... Vamos a ir hablando a medida que lleguemos a las películas, pero por esto es importante saber qué hay atrás de estas películas, porque he escuchado opiniones que dicen esta película es una mierda, por ejemplo Alien 3, pero no saben lo que aporta el lore. Entonces, para un fanático, lo que importa es qué te aporta el lore una película. Puede ser una mala horrible, pero puede aportar un montón de cosas. Y es de lo que vamos a hablar